Wilhelm Reich fue un médico y psicoanalista austriaco nacido en 1897, discípulo directo de Sigmund Freud. Su obra se distingue porque no se limitó a seguir a su maestro, sino que también desarrolló propuestas originales que lo convirtieron en una figura tan influyente como polémica. Uno de sus grandes aportes fue el análisis del carácter, con el que buscó entender cómo las experiencias de la infancia se graban en la personalidad y en el cuerpo. También fue pionero en relacionar la salud psicológica con la sexualidad, defendiendo la importancia de la potencia orgástica y la liberación sexual como una vía de bienestar individual y colectivo, algo que en su época resultaba profundamente disruptivo. Reich además intentó unir el psicoanálisis con el marxismo, dando lugar al llamado freudomarxismo, una corriente que analizaba cómo los factores sociales y económicos se entrelazaban con la vida psíquica. Más adelante, llevó sus investigaciones a un terreno todavía más polémico. La energía de Orgón, según Reich, era una especie de energía vital que existía en todos los seres vivos y en la naturaleza. Él pensaba que esta energía influía en la salud física y emocional de las personas y que cuando fluía libremente, el cuerpo y la mente estaban en equilibrio. Sin embargo, sus ideas fueron muy criticadas y vistas como poco científicas, lo que hizo que las autoridades de Estados Unidos lo investigaran y finalmente lo encarcelaran. Reich murió en prisión en 1957, pero sus teorías siguieron siendo discutidas y recordadas por su intento de unir la ciencia y la mente en la energía vital. Las obras de Wilhelm Reich reflejan su búsqueda por comprender la relación entre la energía vital, la sexualidad y la estructura social del ser humano. En Psicología de masas del fascismo, 1933, analizó cómo la represión sexual contribuye al sometimiento político. Es así como en La fusión del orgasmo, 1927, explicó que la salud emocional depende de la libre descarga de energía sexual. En Análisis del carácter, 1933, profundiza en cómo las defensas psíquicas moldean la personalidad, mientras que en La escucha, pequeño hombrecito, 1948, es una crítica a la conformidad y al miedo del individuo en su propia libertad. En Pasión de juventud, 1987, expone aspectos autobiográficos de su pensamiento y en La revolución sexual, en 1936, propuso liberar la sexualidad como una base para sociedad más sana y libre. Es así como conjunto en sus obras defienden la idea de que la represión sexual y emocional es la raíz de muchos conflictos psicológicos y sociales. El autor Wilhelm Reich critica la idea común de que todo se debió al carisma o manipulación de Hitler, o a que las masas fueron engañadas sin más. Por este motivo propone una mirada más profunda y nos dice que para que un líder tenga éxito debe coincidir con los pensamientos, emociones y necesidades de una gran parte de la población, lo cual nos lleva a una base de la ideología de Führer. Es decir, para este entonces Hitler utilizaba este tipo de ideología, pero no lo tenía en cuenta. Teniendo en cuenta lo anterior, una de las razones por las que el nazismo tuvo éxito fue por la forma en que comunicaban sus ideas, es decir, estos se enfocaban en hablar acerca de metas o logros grandes, los cuales despertaban emociones en las masas. Por ende, sus discursos no eran detallados ni buscaban que las personas pensaran críticamente frente a estos. Este tipo de promesas eran implementadas por Hitler especialmente, el cual repetía una idea central, un objetivo o una promesa para el país, las cuales tenían como fin devolverle su grandeza o unir al pueblo alemán. De igual forma, esto funcionó porque muchas personas ya estaban dispuestas a aceptar este tipo de promesas, especialmente en tiempos de crisis o guerras. También nos habla de que estas ideas que el nazismo prometía iban enfocadas a distintas clases sociales de las cuales él necesitaba a futuro, es decir, que le iban a generar beneficios, aunque esto generaba controversias entre las ideas, ya que éstas no se cumplían.
pero una gran parte del pueblo creía en estas promesas. Teniendo en cuenta lo anterior, el problema no es solo que Hitler mintiera o manipulara al pueblo, sino porque las masas apoyaban y creían en estas promesas. El autor responde a esto diciendo que tiene que ver con la situación social, emocional y económica del momento, especialmente con la clase media, los cuales tenían muchos miedos, frustraciones y contradicciones internas. Finalmente, esto nos hace entender que no solo debemos de culpar a un líder o a la ignorancia de las masas, sino también revisar el contexto histórico para identificar por qué aceptaban estas ideas o promesas, y esto solo se puede explicar desde la psicología de las masas, así como lo hace el autor, enfocándose en este momento de la historia. El autor destaca que aunque la historia de Adolf Hitler es interesante, no es un factor fundamental para entender el éxito del nacionalismo. En cambio, sugiere que el triunfo de un líder como Hitler solo es posible si sus ideas, posturas y programas personales resuenan con las estructuras psicológicas preexistentes en una amplia capa de la población. Por lo tanto, el análisis se debe centrar en comprender estructuras de masas, especialmente en las pequeñas burguesía, el cual fue el principal soporte del movimiento fascista. Hitler era hijo de un funcionario. Se rebeló contra el deseo de su padre, el cual quería que su hijo siguiera sus mismos pasos. Decidió convertirse en pintor, lo que logró ampliar un proceso de proletarización. Sin embargo, esta rebelión coexistió con un profundo reconocimiento y sumisión a la autoridad paterna. Reich logra identificar esta doble postura de rebelión y sumisión a la autoridad con un factor central en la estructura psicológica de la pequeña burguesía, especialmente cuando las condiciones materialistas se lograban asemejar a las del proletariado. Hacia su madre, Hitler tenía un comportamiento marcadamente positivo y sentimental. Hitler afirmaba que lloró una vez en su vida, el día de la muerte de su madre. El autor logra encontrar una relación, dado a que ésta estaba conectada con la idealización de la madre y su rechazo ideológico de la sexualidad, con el posterior desarrollo de la teoría racista y su obsesión con la sífilis. Sus primeros pasos en lo político y su ideología surgió como un joven nacionalista austriaco. Este mismo se opuso a la dinastía de los Hamburgo, a los cuales acusaba de permitir la esclavización del territorio alemán. El simple hecho de que varios de los miembros de esta dinastía fueron sifilíticos lograba reforzar la idea de obsesión con el emponzoñamiento del cuerpo del pueblo, un tema que se volvería fundamental en su política interior. Hitler admiraba figuras como Bismarck, entre otras. Con eso adoptó objetivos nacionalistas e imperialistas. Después de ello, reconoce el papel del marxismo como movimiento de masas organizadas y la impotencia de los viejos partidos burgueses para contrarrestarlo. Llegó a la conclusión de que para que una visión del mundo, en su caso fue la nacionalista, triunfara, no bastaba con la teoría, necesitaba una organización política unificada y combatida, similar a las sesiones de asalto del marxismo. Reich sostiene que la importancia sociológica de Hitler no radica en su personalidad, sino en el significado de las masas que le atribuyeron. El éxito de su propaganda no se debió a un simple engaño, sino a que sus ideas y su propia historia de origen pequeño burgués coincidían y activaban la contradicción de las estructuras psicológicas ya presentadas en las masas pequeñas, haciendo que fueran receptivas a su mensaje. Inicialmente, logró simpatizar con la socialdemocracia por la lucha por el sufragio universal, lo que debilitaría a los Hamburgos. Sin embargo, rechazaba sus principales fundamentos como la lucha de clases, la negación de las naciones, la autoridad del Estado, la propiedad privada, la religión y la moralidad. El punto que llegó a la inflexión en su ideología ocurrió cuando trabajaba en la construcción. Se le invitó a unirse a un sindicato. Su rechazo al hacerlo consolidó su visión sobre el papel de la sociodemocracia. Reich explica que el nazismo se apoyó sobre todo en la clase media, como lo eran empleados, campesinos y comerciantes. Aunque decía defender al pueblo y oponerse a los ricos, en realidad protegía a los poderosos. La clase media, con miedo a perder lo poco que tenía, prefirió seguir la autoridad y copiar a los de arriba antes de unirse a los obreros. Esa actitud permitió que el nazismo se fortaleciera y evitó un cambio social más justo. Hoy también se ve algo parecido cuando la gente de clase media apoya ideas o líderes que prometen protegerlos, pero en realidad benefician a los más ricos. Muchas veces, por miedo a perder su posición o trabajo,
Las personas prefieren seguir al poder antes que unirse para cambiar las injusticias sociales. Para William Reich, el nacionalismo no se sostiene solamente con ideas políticas, sino que también son emociones muy profundas de las personas. Especialmente explica que la pequeña burguesía, es decir, las clases medias bajas, suelen ver al líder nacionalista como una especie de figura paterna, alguien que les ofrece protección y seguridad y que al mismo tiempo les hace sentir que forman parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Reich nos recuerda que la política no se sostiene únicamente desde la razón, sino también desde las emociones. Muchas personas no siguen a un líder porque conozcan a fondo sus planes o tengan argumentos sólidos, sino porque necesitan sentir seguridad, pertenencia y orgullo. Esta necesidad emocional es justamente la que abre la puerta al nacionalismo. Reich nos explica que en momentos de crisis muchas personas ven al jefe nacionalista como una figura paterna. Es alguien que les da seguridad y orgullo, incluso si su vida real está marcada por la pobreza o la frustración. Esa identificación con el líder los hace sentir parte de una nación grande, pero en realidad encubre su falta de libertad y los mantiene dependientes del poder. A esto Reich le llama amor propio nacionalista, un sentimiento que por un lado da fuerza y orgullo, pero que al mismo tiempo apaga la capacidad crítica del individuo. La persona ya no cuestiona su situación porque cree que servir a la patria es lo mismo que servirse a sí mismo. Sin embargo, Reich plantea que una diferencia importante, mientras la pequeña burguesía se refugiaba en el líder, el trabajador con conciencia de clase busca identificarse con sus compañeros y con la colectividad obrera. Esa unión lo hace más fuerte, le da un propósito compartido y lo libera de depender de un jefe que le diga qué pensar o cómo actuar. Por eso Reich advierte que este fenómeno no es cosa del pasado. Incluso hoy, en tiempos de inseguridad, vemos como mucha gente se aferra a líderes autoritarios que prometen grandeza nacional. Aunque no den soluciones reales a sus problemas, el nacionalismo funciona como un refugio psicológico, da identidad y orgullo, pero limita la capacidad de ver la realidad de forma crítica. El lazo familiar se transforma en el fundamento afectivo del sentimiento nacional, es decir, la represión sexual en el interior de la familia bloquea sus lazos afectivos y se modifican en relaciones adultas más libres, asegurando de esta manera al individuo en una dependencia pues emocional hacia la madre y la familia. De esta manera, la patria y la nación son manifestaciones simbólicas de la madre y el hogar. Así, pues la familia está visualizada como una nación reducida, en cuanto a la menuda burguesía persiste en el nacionalismo como una reverberación de la disciplina familiar y la protección de los bienes privados. La clase obrera, al habitar en estructuras familiares adaptables y pues con una sociedad menos rígida, evoluciona una tendencia hacia el internacionalismo y la solidaridad entre pueblos. Del aburguesamiento ideológico del proletariado, el autor nos menciona que en los últimos años la clase obrera ha atravesado un proceso de aburguesamiento adoptando valores y comportamientos propios de la pequeña burguesía. Esta transformación ha sido clave para que el fascismo conecte con los obreros luego de consolidarse entre sectores de clase media, a través de la depravación material y la manipulación ideológica. El fascismo penetra en la conciencia obrera disfrazando su discurso de anticapitalismo mientras redirige la molestia del pueblo hacia el nacionalismo. De este modo se apropia de los miedos y frustraciones del proletariado, presentándose como una alternativa, cuando en realidad protege los intereses del capital. La socialdemocracia juega un papel fundamental al mantener a la clase trabajadora en una actitud pasiva y obediencia hacia el orden establecido. Muchos obreros desilusionados con la socialdemocracia y atrapados entre sus condiciones materiales y un pensamiento burgués internalizado terminan sin una verdadera dirección revolucionaria. El nazismo, por ejemplo, logró engañar a muchos trabajadores haciéndoles creer que los apoyaba mientras generaba acuerdos a cambio de recibir dinero, prohibía huelgas y beneficiaba al capital. Por otro lado, el autor critica al movimiento revolucionario por enfocarse exclusivamente en la propaganda política y descuidar los hábitos cotidianos que refuerzan la ideología burguesa en los trabajadores, elementos como la vida doméstica, el machismo, la vergüenza de ser proletariado y el deseo de imitar el estilo de vida burgués.
El fascismo se aprovecha de esto al prometer la supresión de las clases sociales, ofreciendo así una salida imaginaria al problema de ser obrero. Frente a esto, el autor propone que el verdadero trabajo revolucionario debe prestar atención tanto a lo material como a lo cotidiano para combatir la ideología burguesa de todas sus formas.